Muy buenas noches a todos. Soy integrante del grupo 4 que está conformado por la señorita Luisa María Benítez Mueces, Cristian Humberto Acevedo y María Alejandra Torres. Y quien les habla, Jonathan Felipe Pérez González, de la carrera profesional de Derecho, de la materia de Derecho Penal General 2. Mi tema principal es el primero, que aplicación de la ley. En este caso sería en Colombia. Si bien en Colombia existen unas leyes y unos códigos en la cual nos rigen en Colombia. En este caso, lo que regula la conducta penal está en el Código Penal, la ley 599. En ese código podemos encontrar desde sus primeros artículos de qué aplicación están hablando. La ley penal en Colombia regula ciertos comportamientos que la persona o el individuo no puede practicar. En este caso, todo aquel que esté en contravía de la ley y se cometa un hecho y ya sea punible, se tiene que pasar algo que se llama el debido proceso. Eso está consagrado en el artículo 29 constitucional, donde habla que la persona tiene que ser juzgada previsto a las leyes colombianas y se le tiene que respetar ciertos derechos que tiene, como la presunción de inocencia, que no puede ser juzgado dos veces, ni tampoco se puede culpar sin haber emitido una sentencia en su momento. También habla acerca de alguna otra forma que la persona tiene derecho a su defensa. No pueden sentarlo a juzgarlo así porque sí, sin un abogado o el Estado le tiene que proporcionar un abogado en este caso si no tiene los recursos. Eso hace parte del debido proceso. En el parte del debido proceso encontramos el principio de legalidad. Si bien la ley penal solo puede aplicarse en conductas que estén previamente tipificadas como delitos en la legislación, eso significa que no puede castigar a una persona por una acción que no esté explícitamente definida como el delito en la ley. Esto quiere decir que las conductas que están plasmadas en el Código Penal se tienen que aplicar a la persona que comete la conducta punible. Eso quiere decir que toda acción conlleva una responsabilidad en el individuo o la persona. No precisamente tiene que ser nacionalizado, sea colombiano, puede ser un extranjero. La ley aplica para todo el mundo. Todo aquel que pise el territorio colombiano se tiene que someter a ciertas leyes y legislaciones que están contempladas aquí en Colombia. En este caso está la Constitución Política, que hablará un poco más de fondo, en la cual pues también habla su artículo 4, que es norma de normas, y el artículo 6. Partimos del artículo 6, que dice que los particulares son responsables de infringir la ley, como también los servidores públicos. ¿Esto qué quiere decir? Que los particulares estamos obligados prácticamente a cumplir las normas previstas en Colombia. En eso está el Código Penal, que es la ley 599 del 2000, y se regula bajo el Código de Procedimiento Penal, que ya son las acciones que se toma la persona cuando es juzgada, que es un procedimiento a seguir en todo proceso. Otro tema también es la irretroactividad. La ley penal no puede aplicarse retroactivamente, es decir, no se puede juzgar ni sancionar a alguien por un hecho que no era considerado delito en el momento en que ocurrió. Sin embargo, si una nueva ley despenaliza una conducta, esta puede aplicarse retroactivamente en beneficio del procesado. Eso también hace parte del artículo 29, que la ley de alguna otra forma se le tiene que aplicar a la persona la más favorable. Ni tampoco se puede venir aquí a juzgar a una persona por un hecho que cometió anteriormente y una ley no estaba prevista en su momento. Otro de los principios, el principio de proporcionalidad. Si bien en el Código Penal, en cada uno de sus artículos, emite una conducta que la persona, si lo cometió en su momento, tiene una condena proporcional de acuerdo a la conducta punible que cometió en su momento. Anteriormente, de que se tiene que tener una pena descrita en cada conducta. Si bien nos vamos ahora a la competencia, la aplicación de la ley penal debe realizarse por parte de las autoridades competentes, es decir, los jueces, tribunales que tienen jurisdicción para conocer el caso específico.
En este caso, juega mucho el tema de competencia. No puede una persona que cometió una conducta punible en el Código Penal, no lo puede venir aquí a juzgar un juez de alguna otra forma administrativo, porque lastimosamente no es competencia de él, ya que se cometió fue una conducta penal. Lo tiene que hacer en su efecto un juez de control de garantías quien conoce el caso. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es el debido proceso. Como si bien ya lo expliqué, el artículo 29 conjuga muchos elementos en la cual hace parte del debido proceso. Nosotros no podemos venir aquí a saltarnos el debido proceso, decir que vamos a juzgar a la persona, vamos a condenarla y ya hay sentencia y ya se nos pasamos el debido proceso por encima. No, el debido proceso habla que la persona tiene que tener una defensa, un proceso, se tiene que mantener la presunción de inocencia, la seguridad de esa persona en el proceso, tiene que tener todas las garantías legales para que el proceso o el ritual procesal de esa persona se pueda hacer efectivo y se emita una sentencia exitosa. El principio de favorabilidad se aplica en cualquier tipo de proceso o en cualquier tipo de audiencia. Uno de los factores que hay el sistema acusatorio. Colombia adoptó un sistema acusatorio en su legislación penal, lo que implica un juicio oral público donde las partes de fiscalía, defensa y juez actúan de manera activa y participativa. Eso quiere decir que toda audiencia, independientemente, hay una, de alguna forma tiene que haber transparencia, tiene que haber claridad en el proceso, no pueden ocultar nada, excepto por excepciones que diga la ley, ya sea por menores de edad o ya sean de pronto porque la vida de esas personas están peligrando. De alguna otra forma podría existir una cierta excepción, pero eso ya el legislador o las personas que estén en el proceso lo determinarán. Puede haber un juicio o puede haber un proceso claro y que la gente sienta confianza de que las personas que están sentadas en ese juicio acusatorio, ya sea el juez, defensa o fiscalía, son personas totalmente honradas, que dicen la verdad. La ley penal en Colombia está diseñada para proteger los derechos individuales, garantizar el proceso justo para todas las personas involucradas en procedimientos penales. Ahí, en resumidas cuentas. Hola, soy María Alejandra Torres García. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante y es la aplicación de la ley en el espacio. Para poder hablar de este tema tenemos que hablar de un concepto muy importante y es el concepto de territorialidad. Ese concepto lo vamos a encontrar en el Código Penal Colombiano, Ley 599 del 2000, en el artículo 14. Allí nos dice que la ley penal colombiana se aplicará a toda persona que la infrinja en el territorio nacional, salvo algunas excepciones que están estipulados en los tratados internacionales o en el derecho internacional humanitario. Nos dice también que la conducta punible se considera realizada en el lugar donde se desarrolla total o parcialmente la acción, en el lugar donde debió realizarse la acción omitida o en el lugar donde se produjo o debió producirse los resultados de dicha acción. Entonces, la territorialidad consiste básicamente en que toda persona que se encuentre en Colombia y realice una acción punible, pues tendrá que someterse a la ley colombiana y asumir las consecuencias que ello conlleva. También me parece importante extendernos un poco al artículo 15, que nos habla precisamente de territorialidad por extensión, donde nos dice que la ley colombiana se aplicará a toda persona que realice una conducta punible dentro de una nave o una aeronave propiedad del Estado colombiano, así se encuentre fuera del territorio. Aquí también entran algunas excepciones que tienen que ver con los tratados internacionales, pero básicamente lo que nos dice es que aunque te encuentres fuera del territorio, pero si dentro de una aeronave que es de propiedad del Estado colombiano tienes una conducta punible, pues va a ser en el Estado colombiano donde vas a tener que rendir cuentas y vas a tener que ser sujeto de las consecuencias. Hola amigos, buenas tardes. El día de hoy vengo a hablarles acerca de territorialidad. La territorialidad en el derecho penal se refiere al principio según el cual la ley penal de un país se aplica dentro de su territorio nacional. Esto significa que la ley penal de un país no se aplica a las afueras de sus fronteras.
a menos de que exista una disposición legal específica que lo permita. Tipos de territorialidad. La territorialidad escrita. La ley penal de un país se aplica solo dentro del territorio nacional y no existe en territorios extranjeros. Territorialidad ampliada. La ley penal se aplica no solo dentro del territorio nacional, sino también en ciertas áreas a las afueras de sus fronteras, como embajadas, consulados y buques en alta mar. También encontramos unos principios que rigen la territorialidad, como el principio de la soberanía. Cada país tiene su soberanía sobre su territorio y puede establecer sus propias leyes. Principio de territorialidad. El principio de territorialidad hace referencia a cuando la ley se aplica solo dentro del territorio nacional. Principio de no extraterritorialidad. La ley penal de un país no se aplica fuera de sus fronteras, a menos de que exista una disposición legal específica que lo permita. Existen unas excepciones a la territorialidad, tales como los delitos cometidos en alta mar. Estos delitos van a ser juzgados por el país del pabellón del buque. También existen los delitos cometidos en consulados o embajadas, los cuales van a ser juzgados por el país de la nacionalidad del autor del delito. También existen los delitos cometidos por ciudadanos extranjeros. Algunos de nuestros países tienen leyes que permiten a los ciudadanos que cometen un delito ser juzgados en el extranjero. ¿Qué pasa a raíz de todo esto? Encontramos unas consecuencias. Las consecuencias a la territorialidad son la jurisdicción, que hace referencia a la territorialidad y la jurisdicción de un país para juzgar sus delitos. La aplicación de la ley penal. La territorialidad determina la aplicación de la ley penal en su país. La cooperación internacional. La territorialidad puede afectar la cooperación internacional en materia penal. Eso es todo, amigos, espero les haya servido. ¿Cómo están? Vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de la sentencia extranjera que se encuentra establecido en el artículo 17 del Código Penal colombiano y nos dice que la sentencia absolutoria o condenatoria pronunciada en el extranjero tendrá valor de cosa juzgada para todos los efectos legales. Es decir, si ya hubo un pronunciamiento por parte de un juez frente a un delito y hay una condena en el extranjero, pues este delito no podrá ser juzgado nuevamente en Colombia. También nos dice que no tendrá valor de cosa juzgada ante la ley colombiana las sentencias que se pronuncien en el extranjero respecto a los delitos señalados en el artículo 15 y el artículo 16 en el inciso primero y 2, en el numeral primero y 2 del Código Penal colombiano. Estas serían entonces las excepciones, aquellos delitos que se encuentren en el artículo 15 y en el artículo 16, numeral 1 y 2 del Código Penal colombiano. También otro aspecto importante es que la pena o parte de ella que el condenado hubiese cumplido en virtud de tal sentencia se descontará de la que se impusiese de acuerdo a la ley colombiana. Es decir, si en el extranjero usted ha cumplido parte de la pena y viene a Colombia o es repatriado, entonces se descontará ese tiempo de condena que ya se ha cumplido en el extranjero, si ambas son de la misma naturaleza, y si no, pues serán las conversiones pertinentes comparando la legislación y también analizando el Código Penal colombiano. Bueno, primero que todo, pues una de las exposiciones que nos tocó en el grupo 4 es el tema de la extradición. Tenemos que tener en claro que la extradición es un acto formal y muy solemne por medio del cual un Estado ofrece o concede y solicita la entrega de un sindicado o condenado, sea tanto nacional como extranjero. Y esto es para procurar el cumplimiento de alguna pena que ya se haya interpuesto a este. Tenemos que tener claro de que en la Constitución colombiana y en el Código Penal es el que regula la extradición ante los demás países.
también establecer de que esto va por medio de los tratados y los convenios internacionales. En Colombia se establece mediante la Ley 600 del 2000 en los artículos 508, 531, 532, 533 y 534. En la Ley 906 del 2004 en los artículos 490, 512, 513 y 514, que esos son los que regulan todo lo que tiene que ver con el tema de la extradición vigente en Colombia, la ley colombiana. También con el decreto 3355 del 2009. Tenemos que tener claro de que la extradición de los colombianos solo pueden ser extraditados por delitos cometidos en el exterior. Se prohíbe la extradición de colombianos por nacimiento, los colombianos que cometan delitos en el exterior y que serán juzgados en Colombia. La extradición de extranjeros no se considera si es por delitos políticos o de opinión. La solicitud de extradición se debe formular mediante los agentes políticos, diplomáticos, consulares o directamente de gobierno a gobierno. La solicitud debe incluir copia de la sentencia en firme, auto de detención, indicación de los actos que determina la solicitud, datos que sirvan a establecer la identidad de las personas y copia de las disposiciones penales aplicables para el caso. El principio que tiene que ver con la extradición debemos tener claro de que no puede haber la non bis idem, ya que si una persona ha sido juzgada por un delito no puede ser juzgada doblemente, que es el non bis idem. Mediante ese principio, pues obviamente la extradición no sería establecida por medio de Colombia. Esto es lo que se requiere, todo lo que tiene que ver con el tema de lo de la extradición. La extradición es un asunto más diplomático internacional y de acuerdo al Código Penal pues establece que son algunas conductas que han interrumpido tanto extranjeros como nacionales de acuerdo a la nación que lo pueda pedir. Y no es nada más en este momento del tema de la extradición. Muchas gracias.